Estamos determinados a hacer de México un país seguro y a rescatar nuestras calles, nuestras plazas, nuestras escuelas, nuestras ciudades para nuestros hijos. La DEA, por ejemplo, estaba metida hasta la cocina en los últimos años, que Trump va a utilizar a la CIA para espiar al narcotráfico. ¿Cuándo no ha espiado la CIA al narcotráfico, Julio? Pues sí. Siempre lo ha hecho. El ejemplo más claro lo tuvimos en los 80s con el caso Kiki Camarena. Claro. Y por esa razón hay que combatir a los criminales, porque aquí el único dueño de la ciudad, o el único dueño del pueblo, o el único dueño de este estado es el Estado mexicano. Y las únicas leyes que valen son las leyes mexicanas y la única autoridad es la autoridad mexicana. Ninguna más. ¿Y cómo le dices al gobierno que no se involucre con ellos? Bueno, esa era una posición muy firme de Felipe Calderón, por ejemplo. ¿Lo hizo? Lo intentó, ¿no? No. Felipe estaba bien metido con el narco. Las organizaciones criminales hacen... Tranquilo, más si te tranquilizas un poquito, amigo. Aquí a Guadalajara a lo mejor, mi estimado. El responsable de la oleada de cocaína fue la Agencia Central de Inteligencia, o como yo le digo, la pinche CIA. La CIA, Coca Importers of America. El 12 de julio de 2010, el portal Pijama Surf publicó un artículo que en su momento generó un impacto inesperado, abordando la posibilidad de que la CIA estuviera detrás de la estrategia contra los grupos criminales en México. No por el bienestar común, sino porque dicha agencia podría tener influencia sobre estas organizaciones, en plena estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, en lo que entonces se consideró el año más violento en la historia, con un saldo de 12.456 decesos según datos oficiales. La BBC entrevistó a Adolfo Miranda, director del Independiente Centro de Estudios de Seguridad Pública. Es el año más violento. La tasa de homicidios es muy alta y, además, la forma de operar de los grupos delictivos es más agresiva, declaró en conversación con la BBC. Ese mismo año, por primera vez, el Banco de México, Banco Central, reconoció que la crisis de seguridad podía ser un factor que afectara el crecimiento económico del país. A continuación, retomaremos el texto publicado por Pijama Surf y más adelante profundizaremos en el papel que jugó la CIA en la conformación de la primera gran organización global de tráfico de sustancias ilícitas. ¿Está la CIA detrás del combate contra el narcotráfico en México? En las últimas décadas, México ha sido escenario de una crisis de seguridad de gran magnitud, una lucha que, en apariencia, enfrenta al gobierno con los grupos criminales, pero que, al examinarse más de cerca, revela un entramado de intereses internacionales, estrategias ocultas y posibles manipulaciones. Entre las hipótesis más inquietantes está la posibilidad de que la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos, no solo está involucrada en esta guerra, sino que también busque controlarla y utilizarla con fines estratégicos. La guerra en torno al narcotráfico. Desde que Felipe Calderón asumió la presidencia en 2006 y desplegó su estrategia contra los grupos delictivos, México ha experimentado una escalada de violencia sin precedentes, cuyos efectos continúan hasta la actualidad. Miles de fallecidos, desapariciones y un país sumido en la incertidumbre. Sin embargo, más allá del discurso oficial sobre el combate al crimen organizado, han surgido voces críticas que cuestionan si esta guerra es realmente lo que parece. Según un artículo publicado por la revista Contralínea, altos mandos militares mexicanos han señalado que esta crisis podría estar siendo incentivada de manera internacional. El objetivo detrás de ello, según esta hipótesis, sería justificar una intervención militar estadounidense en territorio mexicano. Se sugiere que ciertas facciones dentro del gobierno de Estados Unidos podrían estar promoviendo esta situación para generar desestabilización. En este contexto, el tráfico de sustancias ilícitas no sería solo un problema interno, sino una herramienta para mantener el caos y justificar acciones externas como la instalación de bases militares o la implementación de políticas económicas favorables a Estados Unidos. En este juego geopolítico, México se convertiría en una pieza dentro de un tablero de intereses mucho más amplio. México, Estados Unidos, Wikileaks y las organizaciones criminales. Las filtraciones de Wikileaks han revelado cómo Estados Unidos ha tenido injerencia en las estrategias de seguridad mexicanas. Por ejemplo, está documentado que Washington ha proporcionado entrenamiento y armamento a las Fuerzas Armadas mexicanas a través de iniciativas como la Iniciativa Mérida. Sin embargo, lo que preocupa a algunos analistas es hasta qué punto estas acciones realmente buscan resolver el problema del tráfico de sustancias ilegales, o si en realidad responden a otros intereses. Algunos expertos creen que estas estrategias tienen el propósito de prolongar el conflicto y mantener a México dependiente del respaldo estadounidense. La sombra de la CIA. A lo largo de la historia ha habido múltiples acusaciones sobre la posible complicidad de la CIA con operaciones de tráfico de sustancias ilícitas.
Durante los años 80 se documentó cómo esta agencia permitió e incluso facilitó el comercio de estas sustancias desde América Latina hacia Estados Unidos para financiar operaciones encubiertas, como la lucha contra los sandinistas en Nicaragua. Este antecedente genera dudas sobre si algo similar podría estar ocurriendo en México. ¿Es posible que la CIA esté facilitando o permitiendo el tráfico de estas sustancias como una forma de control estratégico? Un fragmento del texto original de Pijama Surf destaca el rol de la agencia de inteligencia estadounidense. Cualquiera que estudie un poco del modus operandi de la CIA se dará cuenta de que esta agencia, en varias ocasiones, ha estado vinculada con redes de distribución de sustancias ilícitas, que, en teoría, combate alrededor del mundo. Algunas personas incluso la llaman Coca Importers of America, militares, entrenamiento y la Escuela de las Américas. Otro punto clave en esta narrativa es el papel del entrenamiento militar proporcionado por Estados Unidos a Fuerzas Armadas latinoamericanas. Instituciones como la Escuela de las Américas han sido señaladas por haber capacitado a militares que, posteriormente, se convirtieron en figuras autoritarias o participaron en graves violaciones a los derechos humanos. En el caso mexicano, muchos soldados han recibido entrenamiento en Estados Unidos bajo programas de combate al narcotráfico. Sin embargo, algunos de estos mismos militares terminaron colaborando con grupos delictivos como los Zetas, lo que genera cuestionamientos sobre las verdaderas intenciones detrás de este tipo de instrucción. Uno de los aspectos que resalta el artículo es la comparación entre la situación en México y lo sucedido en Colombia con el llamado Plan Colombia. En este documento se menciona que figuras políticas como Hillary Clinton han equiparado el contexto de México con el de Colombia durante la época más violenta del conflicto contra los grupos criminales y las guerrillas. En Colombia, Estados Unidos estableció bases militares bajo el argumento de combatir el tráfico de sustancias ilícitas y el terrorismo. En México, algunos analistas temían que se estuviera siguiendo un camino similar. En la actualidad, esta discusión sigue vigente, sobre todo tras las declaraciones del expresidente Donald Trump, proponiendo catalogar a los grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas. Evidencias y testimonios. Desde la década de 1970 han existido diversas acusaciones sobre la posible relación de la CIA con el tráfico global de sustancias. El ex coronel de la Infantería de Marina y exoficial de la CIA, Trenton Barker, quien trabajó en la agencia entre 1964 y 1992, jugó un papel importante en las actividades de la compañía en el Caribe. Barker declaró al escritor Rodney Stitch que la CIA organizó reuniones en 1981 entre traficantes colombianos que posteriormente formarían el Cártel de Medellín. Otros exagentes como Russell Brown han corroborado estas versiones, indicando que la CIA llegó a tener control sobre aerolíneas utilizadas como cobertura para estas operaciones. La lucha contra el tráfico de sustancias en México es un fenómeno mucho más complejo de lo que parece. Más allá del enfrentamiento entre el gobierno y los grupos criminales, existen indicios de que actores externos podrían estar influyendo en la situación con fines estratégicos. Si bien no se puede afirmar de manera absoluta que la CIA esté detrás de estos acontecimientos, los antecedentes históricos y las conexiones actuales hacen que esta posibilidad no deba ser descartada. Al final, este conflicto no solo afecta a México, sino que también muestra cómo las potencias internacionales pueden utilizar crisis locales para avanzar en sus propios intereses. Mientras tanto, millones de mexicanos siguen enfrentando las consecuencias de una guerra cuyo verdadero propósito sigue siendo un enigma.